Una batalla política por las responsabilidades, por las versiones, por el relato de una catástrofe. Una persona con todo el poder que dice no tener competencias. Un futuro de amenaza judicial. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, de Ayuso a Mazón. Una tragedia en la mochila. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Javier Biosca, jefe de internacional del diario.es. Estos últimos meses, años ya, han sido muy intensos desde que comenzó el genocidio en Gaza. Hemos trabajado duro y queremos seguir haciéndolo. Necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio del diario.es. Isabel Díaz Ayuso nunca dijo aquella frase que se le atribuye mucho de que a los mayores en las residencias durante la pandemia se les abandonó sin atención sanitaria porque se iban a morir igual. No lo dijo así, literalmente. Esto fue lo que dijo. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Esto fue lo que sí dijo Ayuso. Carlos Mazón, en la comisión del Congreso de este lunes sobre la Dana de Valencia, tampoco ha dicho literalmente «¿Qué más da que yo estuviera en el Ventorro si las víctimas se iban a morir igual?». La literalidad ha sido otra. Que la ubicación geográfica de estar a 15 minutos del Palau de la Generalitat o estar en el Palau de la Generalitat, donde se hacen las llamadas, pueda ser importante. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Mazón ha comparecido en 2 comisiones parlamentarias de investigación en 2 semanas. En las 2 ha echado balones fuera. Él no pudo haber hecho más de lo que hizo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí. La comisión valenciana sirvió para esclarecer pocos datos. Eso sí, algunos diputados de la oposición pudieron desahogarse. Le hablaban de tú. Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventorro? Com? No ho entén ninguna persona. En la comisión del Congreso, en Madrid, a Mazón le hablaron de usted, pero por costumbre, más que por respeto. Ahí estaba Gabriel Rufián, por ejemplo, en el momento más tenso de la comparecencia. Yo no era el que tenía que activar la alerta. Pero ¿Usted? Usted sí que podría... Yo tampoco. ¿Cómo que no? No. ¿Pero qué me está diciendo? Yo no. Y por tanto... La eso madre usted, no... usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo Rufián. Gracias, lo que ha hecho. Gracias. Y ojalá... Raquel Jeriqué, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Raquel Jeriqué, compañera del diario.es, vive en Valencia, lleva un año cubriendo esta crisis de la Dana, pero también estuvo haciendo cobertura informativa intensa sobre la gestión de las residencias en la época de la pandemia. Raquel, me he ido acordando de aquel otro momento conforme escuchaba a Carlos Mazón. Me transmiten la misma idea. Yo aquí veo un patrón, ¿no? Bueno, veo un patrón común, efectivamente, que es la sensación de algunos políticos que no solo son políticos, son responsables de una comunidad autónoma, que no es algo fácil, precisamente, una como Madrid y como la Comunitat Valenciana, que interpretan que su misión y su papel es más representativo casi que de gestión. Y ante una catástrofe reaccionan de la misma manera, como si ellos no fueran capaces, lo cual dice muy poco de la opinión que ellos mismos tienen de sí mismos, como si su actuación, su liderazgo, su puesto no fuera relevante para mejorar la vida de los ciudadanos o, en este caso, de gestionar una desgracia, aunque sea una desgracia ajena, no provocada por ellos mismos. De alguna manera están diciendo que la política y la gestión no sirven absolutamente para nada. Claro que se salvan vidas con una buena preemergencia. Claro que Mazón, si hubieran convocado la reunión de preemergencia un día o 2 antes, podrían haber salvado muchísimas vidas. Él ahora mismo está en esta negación en la que no se podía hacer nada porque no había información y desde luego él no tenía nada que ver porque no era miembro del CECOPI, porque no estaba al mando de la emergencia, como si un presidente de la Generalitat no tuviera herramientas suficientes, que tiene todas, desde el boletín oficial, las policías autonómicas,
económicas, la coordinación con el Estado, lo tiene todo a su alcance, pero él nos quiere vender ese discurso, como ya hizo Ayuso, de que, bueno, estaban allí casi de paso, ¿no? Eran casi un florero, una anécdota, un cargo representativo. Esto de estar en política más por representar casi una batalla ideológica y no una gestión, cuadra muy bien con lo que sabemos, ¿no? Las comidas, las reuniones casi de relaciones públicas, actos de agentes sociales en el día de la Dana, algo muy lejano a la gestión de una emergencia de la que se desmarca totalmente Carlos Mazón e incluso desmarca a su consellera. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí, ni siquiera le corresponde a ella esa autorización. Raquel, en realidad todos sabemos que no se mueve nada, y menos nada importante con proyección pública sin permiso del presidente y de la presidenta. Lo vemos todos los días en todas las administraciones. Claro, Carlos Mazón nos quiere colocar en este discurso que él no mandaba, ¿no? Que ni siquiera no solo no mandaba por una incompetencia suya, sino que no es su misión, no era su misión o su objetivo dirigir nada. Y tiene mucho que ver con la idea de la política con la que llegó Carlos Mazón a Valencia. Él llega de Alicante con muy poco bagaje profesional, estuvo en el partido, fue presidente de la Diputación, que es un organismo de poca relevancia, y llega a Valencia un poco con esa actitud de llegar a representar más que a gobernar. Tiene una agenda muy pobre, siempre con las mismas personas, lobbies del turismo, patronales, sindicatos, y nos encontramos en la Comunidad Valenciana con un presidente ausente a 10 minutos del Palau de la Generalitat andando, pero incapaz de hacerse cargo de lo que está viviendo su pueblo, incapaz de analizar la información que le están enviando, minusvalorándola, minimizándola, y un Consell, que son personas elegidas por él, también incapaz, desde la responsable de servicios sociales y las residencias de mayores, hasta el responsable de las carreteras, todos ellos entregando premios esa tarde. El representante de los colegios, que era quien tenía que salvar las entradas y salidas, ¿no? de los colegios que hubieran evitado muchas de las víctimas, que estaba en Alicante ya prácticamente de prefestivo, porque era puente. Realmente es un gobierno sin cabeza, sin pisar la calle, sin conciencia de lo importante que hubiera sido para todos haber tenido otro tipo de gestores más precavidos y que hubieran empezado a trabajar al menos 48 o 24 horas antes de que suceda la desgracia, cuando ya es efectivamente muy tarde. Raquel, si te parece, entramos un poco en el detalle de lo que ha dicho Carlos Mazón en el Congreso. ¿A ti qué te ha llamado la atención? ¿Qué cosas podemos desmentir y destacar? Bueno, ha dicho muchas cosas que no aguantarían un asalto ni de búsqueda de Google. No existe protocolo de Saler, no forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias, es que no existe. El ESALERT no solo tiene un protocolo, sino que el protocolo lo tiene y lo ha estudiado, y en algún auto citado la jueza de Catarroja. Se han hecho simulacros, este gobierno actual y el anterior también, es decir, es una cosa que sí ha funcionado. Claro que hay unas instrucciones, ¿no? Si no, ¿quién lo manda? ¿Cómo? ¿Qué periodo de tiempo? Tiene que estar validado por 2 personas. Bueno, ha insistido en que la EMET no acertó con la cantidad de lluvia caída. Me ratifico en el apagón informativo sobre caudales, que es lo que mató a las personas. Cosa que es falsa, porque el aviso rojo es 180 litros o más, es un umbral hacia arriba, no un tope. Y esto, aunque se lo han dicho los científicos y lo han dicho en público, pues Carlos Mazón sigue insistiendo en esto, en que las previsiones fallaron. Sigue insistiendo en que la Confederación era la responsable de un sistema de preemergencia o aviso, cuando tiene balizas de observación, que son los técnicos de la Generalitat Valenciana quienes, bien coordinados y con buenos medios, analizaron como debe ser todos esos datos y los trasladaron, según lo hemos visto en los vídeos, a la representante política, ¿no? A la consellera de emergencias entonces, y con esa información no se hizo nada. Era la Generalitat la que tenía 19.000 llamadas y tampoco hizo nada con ellas. Hoy, por ejemplo, nos hemos enterado, por fin, lo ha dicho, que mandó a los escoltas a casa. ¿Le acompañaron sus escoltas al Ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. Cuando uno manda a los escoltas a casa, los escoltas no se van, los escoltas hay que mandarlos a casa y aún así a veces se quedan. Bueno, los mandó a casa porque evidentemente él a las 3 de la tarde ya pensaba cogerse la tarde libre. Yo creo que es evidente que hoy lo que ha admitido implícitamente es que él esa tarde no iba a trabajar, no pensaba trabajar. De hecho, ha defendido que él no debía
hacer nada esa tarde, que no debía ir al CECOPI, que fue, pues mira, porque tuvo esa deferencia con los valencianos, pero él sigue empeñado en justificar su ausencia y a la vez querernos hacer ver que hizo muchas llamadas y que con 10 o 12 o 16 llamadas, me da igual, creo que ha dicho 17, como si una emergencia se pudiera dirigir desde un reservado de un restaurante haciendo 17 llamadas, ¿no? Pues si hubiera sido tan fácil, no hubieran muerto 229 personas como desgraciadamente fallecieron. Uno de los detalles de la comparecencia ha sido el debate sobre el jersey. Su jersey amarillo, con el que aparece en el CECOPI, ahora dice que lo tenía en la mochila, no que pasara por casa o por otro sitio a cambiarse. Por esto le pregunta a Gabriel Rufián. ¿Usted se cambia el ventorro? No me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Normalmente sí, en la mochila. En octubre. En octubre. En invierno más, sí. Octubre no es invierno, ¿eh? Yo, cuando tengo frío, me pongo un jersey. Usted cuando... Raquel, vamos a intentar explicar esto porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿qué más da si lleva un jersey o no lleva un jersey? Porque estamos hablando de este nivel de detalle, porque puede ser importante, incluso jurídicamente, legalmente, penalmente, para Carlos Mazón si llevaba un jersey o llevaba una mochila. Bueno, políticamente es muy relevante porque querría decir que sigue mintiendo, ¿no? Y el suéter es importante porque él sale del Palau de la Generalitat de su última reunión ese día, cuando él acaba de trabajar realmente, que son las 3 de la tarde, sale con traje de chaqueta y cuando vuelve a las 8 de la tarde, vuelve con un suéter y sin mochila. Eso quiere decir que ha dejado el traje y la mochila en algún sitio. ¿Dónde lo ha dejado, no? Si fue del Ventorro al Palau, ¿dónde está? Lo ha tirado en una papelera, se lo dejó en el restaurante. Y luego, por supuesto, judicialmente, él nos quiere vender, primero, su falta de responsabilidad en el tema, que a él le daría miedo, ha llegado a decir, ser él mismo el que tomara decisiones de dónde van unos bomberos o no, porque no tiene conocimientos técnicos. Pero es importante porque la jueza, y ya está haciendo preguntas al respecto, quiere saber si pudo dar órdenes por acción o no darlas por omisión, Carlos Mazón, que pudieran implicarle en el hecho de que ese SMS se enviara tarde y con un contenido erróneo, según la jueza en sus autos, que impidió a la gente protegerse y los envió, digamos, a una muerte segura e inconsciente totalmente, ¿no? Gente que se podía haber perfectamente quedado en casa y salió de compras o salió a un extraescolar y perdió la vida justamente por eso. Porque quiere saber si hay un puzzle que encaja, que es un puzzle en el que Carlos Mazón, por decir o por no estar localizable, o por parar o frenar alguna decisión, pudo interferir en esa cadena terrible que dio como resultado la muerte de 229 personas. O si por el contrario, como él mantiene, todo sucedió totalmente a sus espaldas, bueno, pues él hoy, por ejemplo, ha mantenido que no sabía nada del SMS hasta muy tarde y que además no tenía por qué saberlo, que esa es la parte que políticamente ha generado cierto, incluso diría Juanlu, pudor en la sala, e imagino que también entre las personas que lo estuvieran viendo. Sigamos a vueltas con la mochila. Ahora con respecto al teléfono móvil. Le pregunta Àgueda Micó, diputada de Compromís. I per què a les 7:10 i a les 7:36 et telefona la consellera Salomé Pradas i no li agarres el telèfon si estaves fent un itinerari o estaves en el Palau o caminant pel carrer per anar al Palau? Per què te telefona 2 vegades la teua consellera i no li agarres el telèfon? Per què? Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé. Raquel, la mochila es también el lugar donde Mazón dice que tenía el móvil cuando le sonaba y él no lo cogía. Bueno, hay 2 llamadas muy relevantes en esos 37 minutos en blanco que pasa el presidente y que no ha aclarado tampoco este lunes. Hay 2 llamadas muy relevantes de su consellera de emergencias. Le llama y él no lo coge. Hoy ha dicho que la de las 19:10 quizá no se acuerda, pero quizá no la cogió porque no la oyó. Una llamada perdida porque quizá tenía el móvil en la mochila. Lo que pasa que, claro, hoy ha habido muchas preguntas, ha durado muchas horas esta comisión de investigación. Y a otra pregunta sobre su recorrido fantasma, sobre dónde estaba en esos 37 minutos, sin embargo, el presidente ha contestado que sí que estaba conectado, que estaba pendiente todo el rato de la emergencia, que de hecho estaba consultando en el móvil webs y actualizaciones sobre el temporal, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona esté con el móvil en la mano y a la vez con el móvil en la mochila?
Raquel, terminamos. Te quiero preguntar, después de este año tan intenso, por tus sensaciones respecto a esta resaca del aniversario tan convulsa, ¿no? Dimisión de Mazón, crisis y transición en el PP valenciano, pacto a la vista con Vox. ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, yo creo que Valencia necesita dedicar su energía a la reconstrucción verdadera. La mayoría del presupuesto que se ha dado para colegios no se ha gastado, hablo del 90% que no ha sido ejecutado. La gente ha seguido la vida con pesadillas, con ansiedad, sin que les hayan puesto un refuerzo de personal, de psicólogos o psiquiatras. Aunque la mayoría de gente ha cobrado las ayudas, nadie vive de manera normal. Y todo esto también, que si Mazón se queda, que si no se va, ha quitado muchísima energía a las víctimas, ¿no? Para poder rehacer su vida, y ha generado muchísimo dolor y todavía lo sigue generando. Yo creo que este año ha sido un año muy triste, y en el aniversario además yo nunca había visto a tantos periodistas llorar, y he visto periodistas que estaban de Nacional también y de allí, periodistas cubriendo esto que lloraban, vecinos a los que no les ha pasado nada, que ni siquiera son de allí, llorando también, y eso es porque todavía no se ha cerrado ni mínimamente una herida que además Carlos Mazón ha contribuido con muchas mentiras y muchos bulos a mantener abierta. Y en ese sentido creo que la marcha de Carlos Mazón puede ayudar, pero no nos confundamos, porque un cambio de cromos no es la solución a lo que pasa todavía en la zona de la Dana. Por supuesto soluciona una parte de verdad, justicia y reparación, pero no repara a las víctimas totalmente ni acaba con todos los problemas que un año después desgraciadamente siguen abiertos por una mala gestión del día 29 y de los días posteriores. Raquel Ejerique, adjunta al director del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.